Muy buenas tardes y bienvenidos a este conversatorio. Es un gusto para Grupo Editorial Infinito presentar en esta tarde el lanzamiento de 4 obras literarias de sus autores. Es para nosotros como editorial un placer estar aquí en el espacio del espectador. Tenemos el placer de decir que somos una editorial que está creciendo actualmente en Colombia, ya que contamos con más de 250 títulos publicados en más de 17 países. Además, tenemos el placer de decir que apoyamos a aquellos que en algún momento no pudieron alzar su voz, ya que el 80% de nuestros autores son mujeres. Por otro lado, hoy tenemos el privilegio de presentar el conversatorio TDAH en primera persona, más allá del cine, historias en primera persona y viajando por el mundo en lugares inesperados. En este momento tengo el placer como editorial de presentarles a Carlos Muñoz, autor español, que nos presenta Viajando sin GPS. Ana Ibarra, quien nos presenta Lágrimas de ambición, autora colombiana. Al profesor Carlos Granadillo, colombiano, quien nos presenta Liderazgo de película. Y a la escritora Colombo Maltés, quien nos presenta TDAH en primera persona. Con esto les damos la bienvenida al conversatorio e iniciamos desde Grupo Editorial Infinito. Autores, bienvenidos a este espacio y feliz tarde para todos los presentes. Bienvenidos y a quienes nos están viendo en casa. Bueno, hoy tengo el gusto de presentar un conversatorio bastante diverso, en donde los 4 nos presentan una obra maravillosa, en donde Carlos nos presenta una saga, Viajando por el mundo, la doctora nos presenta 5 historias de la vida real, el profe nos habla del cine, el liderazgo y cómo esto impacta en la vida, y allí mi bella nos presenta nada más ni nada menos que TDAH en primera persona. Así que, chicos, ¿les parece bien si iniciamos con que cada uno me cuente y le cuente a todo este público y a quienes nos están viendo de qué se trata sus obras? Hola, buenas tardes y gracias a todos aquí presentes. La historia mía en concreto, pues es, digamos que es un sueño, ¿no? Un sueño que viene desde chiquitito, ¿no? No por arte divina, desde pequeño pues, yo soñaba con dar la vuelta al mundo. Y yo cuando veía las películas, ¿no? De Marlon Brando en la Polinesia o los escenarios de las aventuras que vivían en las películas, siempre pensé que iba a estar algún día en ese lugar. Digamos que tenía la enfermedad de mapamunditis, como digo yo, porque siempre pensaba cómo será Nepal, cómo será India, cómo será el África, y de pequeñito pues rompí el atlas de tanto pasar las hojas ya y tanto mirar países. Entonces yo dije pues que eso era lo que quería hacer en mi vida y pues ese sueño pues ahora es una realidad. Fueron 7 años de vuelta al mundo y 103 países. Muchísimas gracias, Carlos. Ana, cuéntanos de tu historia. Mi novela Lágrimas de ambición condensa 5 historias de la vida real. Soy abogada penalista y tuve la oportunidad de ir caracterizando cada uno de los protagonistas de la novela porque fueron muchos clientes y personas muy cercanas para ir direccionando la toma de decisiones de ellos, su matiz en el comportamiento, la forma como avanzaban en sucesos diversos, y eso me hizo motivarme para poder entregarle en un acto de amor, de verdad. Escribir es un acto de amor para mí. Vengo de un hogar donde mi padre es maestro y desde muy niña se me enseñó a redactar y escribir. Así que con esta novela lo que busco es entregar la reflexión de lo que significa la ambición en las personas cuando no tenemos límites claros en la conducta. Muchísimas gracias, Ana. Profe Carlos Granadillo, cuéntanos Liderazgo de película, por favor. Bueno, este libro se escribió en un año, pero nació hace 25 años en mi salón de clase, viendo que mis alumnos necesitaban o querían aprender de liderazgo, consideraba importante esas habilidades, esas cualidades, y hoy, 25 años después, estoy convencido de que las necesitan igualmente,
que esas habilidades, ese liderazgo es lo que lo va a diferenciar y lo va a sacar adelante en esta época de inteligencia artificial. Entonces, hace 25 años empecé a usar el cine como apoyo para ser más didáctico, más pedagógico en mis clases, y logré que a través de las historias, la emoción que generan las películas, que los muchachos se apropiaran del conocimiento. Y bueno, fui desarrollándolo. Ya en el 2018 creamos un canal de YouTube para hablar de liderazgo de película, ¿ok? Y en el 2022 decidimos coger las mejores y plasmarlas en 12 capítulos, que básicamente son 12 películas. Cada una de esas películas habla de una cualidad de liderazgo, y tratando de responder esa pregunta que siempre nos hacemos: si el liderazgo nace o se puede hacer, se puede mejorar. Entonces, soy un convencido de que esas cualidades pueden mejorarse de nivel, pasar de 0 a 10 o pasar de 5 a 10, y lo hacemos principalmente a través del ejemplo que nos dan las historias. Y eso es lo que hago en este libro, en estas 12 capítulos de 12 películas. Muchísimas gracias, profe. Karen, tú tienes un tema maravilloso, TDAH en primera persona. Por favor, cuéntanos de qué se trata. Buenas tardes para todos, muchísimas gracias por estar acá. Bueno, TDAH en primera persona, este es mi libro. Como lo ven, representa mi cabello, que es fuego, el ave fénix, que es renacer. Y hay algunas cositas por acá que me representan en toda la totalidad, que son unas llaves que jamás tengo conmigo. Un espejo, porque todos los que tenemos con nosotros, amigos, familia, son espejos de lo que somos internamente. Y el corazón, que representa lo que es la compasión. ¿Por qué TDAH en primera persona? Porque yo fui esa niña que no sabía cómo concentrarse, esa niña que se movía en el puesto, que cuando la profesora hablaba yo estaba en muchos mundos menos en lo que ella estaba diciendo, pero que por la falta de herramientas que habían en ese momento, esa niña no sabía qué hacer con toda esa energía que tenía. Así que canalizaba toda esa energía de maneras que de pronto no eran las correctas. Yo lo que hacía inicialmente, picaba las hojitas del cuaderno, luego me las comía, dañaba los lápices, en algún momento me arrancaba mi cabello, pero era lo que hacía para tratar de quedarme quieta en ese lugar. Mientras llegaba a casa sin cuadernos, mientras mi mamá me decía, ¿dónde están tus cuadernos? Yo siempre le decía, ma, acá están. Y mis compañeras siempre me preguntaban, ¿usted nunca escribe? Luego fui creciendo con muchas dificultades en el aprendizaje, con un cansancio enorme, y fui haciéndome muchas preguntas. Llegó la parte de la maternidad, donde yo decía, qué complejo es ser madre, qué bonito, pero cuán duro es levantarse a hacer la comida a un niño cuando yo ni siquiera tengo fuerza para levantarme hoy, pero no sabía que estaba sobreestimulada, no sabía que estaba saturada de muchas cosas. Y luego llego pues ya a la adultez, porque yo fui mamá muy joven, llegué a la adultez y allí ya empecé a comprender que muchos de los síntomas y las cosas que vivo es porque tengo TDAH. Así que TDAH es voz para quienes no han sabido identificar qué es lo que viven y qué es lo que sienten a diario. Muchísimas gracias, Karen. Bueno, y para nosotros como editorial, como Grupo Editorial Infinito, es un placer presentar estas 4 obras totalmente distintas entre sí, pero con 4 autores maravillosos. Y en este momento, para todos los presentes, quienes nos están viendo, y para ustedes, queridos escritores, la siguiente pregunta. Escribir es todo un reto, lo sé en primera persona, y quiero que por favor cada uno de ustedes me comparta cómo se sintió este proceso de escritura. En tu caso, Carlos, son 4 obras diferentes. La doctora nos presenta su segunda obra. El profe Carlos me reescribió Liderazgo de Película y le agregó. Y para ti es tu primera obra, Karen. Entonces, chicos, quiero que le cuenten a las personas que nos están viendo y a los presentes cómo fue ese proceso de escritura para ustedes. Para mí en concreto fue un proceso bastante arduo y tenaz, en el sentido que, claro, yo tenía más de 100 países recorridos, 7 años de viaje, y ni siquiera en el momento del viaje me pensé que podía plasmar esas cosas en un papel, ¿no?
todo este proceso fue después, este proceso creativo, y fue como empezar a caminar. Porque digo, pues sí, pero sí, ¿cómo voy a empezar por esto si apenas sé escribir y te quieren quitar tus sueños, ¿no? Muchas personas decían, ¿no?, que tú no puedes hacer eso. Pero me di cuenta que todos tenemos algo especial dentro, que cada persona somos únicos y que solo hay que despertar, ¿no? En este proceso creativo yo empecé como andar como un bebé y fue muy largo, de muchos años, ¿no? Porque indudablemente pues casi no tenía apuntes, tuve que retroceder atrás en el tiempo, a los lugares, pero bueno, al final, con esfuerzo, con lucha, con entrega, sin rendirte, pues todo poquito a poco es como aprender a nadar, ¿no? Digamos que uno al principio nada 50 metros y no sabía ni nadar y después termina nadando pues 500 o medio kilómetro, ¿no? Te dicen que es imposible, ¿no? Cuando uno va a karate, es cinturón blanco, no sabe pegar, pero después de 3 o 4 años, pues acaba siendo un cinturón negro y un experto en el proceso. Lo mismo el proceso de creación, de escritura. Te dicen tú no puedes, pues puedes empezar sin saber y acabas pues siendo un escritor. Solo hay que creérselo. Muchísimas gracias, Carlos. Allí está la magia, lo importante de creérselo. Ana, tu proceso de escritura. Estoy totalmente de acuerdo, no es fácil, para mí no fue fácil porque la verdad nunca me imaginé escribir un libro y mucho menos una novela. Y cuando tuve la oportunidad de recopilar o de condensar la información, no me imaginé que iba a escribir una novela de unas historias. Pues les cuento rápidamente, como abogada, al tener el relacionamiento con el cliente, yo soy una mujer muy estricta en conocer quién es mi cliente para poderle prestar un servicio. Entonces, tengo una ficha en la que adecuo las características del cliente: hombre, mujer, celérico, pasivo, esposa, mujeriego, generoso, en fin. Entonces, esa información, sin quererla y al estar muy cercana, porque cuando uno es abogado en lo penal, pues uno es muy cercana a la persona en las emociones, porque son acciones que se han realizado o que no se han realizado. Entonces, al tener ese contacto muy íntimo con la persona, hablando de unos hechos y hablando con mucha sinceridad, pues iba tomando nota. Pero yo nunca me imaginé, además tengo información no solo de 5 personas, porque he tenido muchos clientes, tengo información casi de 20 o 30 personas que, sin tener el objetivo de escribir la novela, pues obviamente lo documentaba porque necesitaba saber bien quién es mi cliente o quién era en su momento. Posteriormente a eso, sé y sentí la motivación de escribir mi primer libro, que fue ¿Por qué se me dio la gana?, hablando de la voluntad y hablando de lo que hablaba ahorita, la fortaleza del liderazgo, que va mucho en la voluntad, del querer, y me dio esa motivación grande de poder dejar una información condensada, ejemplarizante para los jóvenes. He tenido contactos en cargos en educación y eso es lo que busqué con la novela Lágrimas de Ambición, y aproveché pues a seleccionar y a tratar de adecuar toda esa información veraz, porque son historias reales, mezclándolas un poco con la ficción, bastante difícil porque no es el género en el que escribo. Yo soy una mujer pues por mi formación muy técnica, muy teórica, y hablar un poco y meterle algo de ficción al estilo literario cuesta un poco, pero pienso que también me sacó de mi zona de confort. Y hoy siento que ha sido la primera novela quizás, y me siento motivada a seguir escribiendo el género de novela, así que eso es una cosa imparable, ¿cierto? Ay, me encanta. Cómo me encanta cuando nuestros autores o los autores se enamoran del proceso y dicen, viene más. Eso me parece maravilloso, porque no solo inspiran a otros a escribir, a darse cuenta que es fácil escribir, sino que inspiran a través de su propia vivencia. Profe, usted tiene una misión, y es contarnos por qué un autor que ya publicó reescribe su historia, reescribe su libro, pero adicional le agrega. Santiago Talero. Bueno, yo tengo más de 20 años viniendo a la Feria del Libro de Bogotá. Este libro reúne 3 pasiones mías, ¿no?
la lectura o la literatura, el cine y el liderazgo. Entonces yo tengo más de 20 años viniendo a la Filbo como espectador, divirtiéndome con tantas muestras, tantas conferencias. Y el año pasado y pues ya además de observador, pues vengo como autor también. Y es un cambio maravilloso. Y es un cambio que rompí a los 52 años, ¿no? A los 52 años, después de que el síndrome del impostor me decía, eso de escribir es para personas muy inteligentes, tú no haces parte de ese grupo, ¿ok? Y entonces, lo que yo hacía en el canal de YouTube le pareció interesante a algunas personas. Bueno, de hecho, hoy en día tenemos 16,000 suscriptores, que no es una cifra de youtuber, pero es una cifra interesante para un profesor de universidad. Y alguien que vio ese material dijo, profe, ¿y para cuándo el libro? ¡Pum! Y entonces me enfrentó a una realidad que era escribir el libro. Y me colocaron en esa meta. Entonces, lo empezamos a escribir, lo autopublicamos, y la respuesta a tu pregunta es porque ya hablando con Freyman, con Editorial Infinito, nos dijo, profe, su libro es impactante, su libro es bueno, su libro es interesante, pero tiene algunas cositas que podemos mejorar. Entonces mejoramos la carátula, le sumamos 2 capítulos, mejoramos la diagramación, le incluimos un código QR, le incluimos una frase de película. O sea, si uno ve el libro con el anterior, pues son 2 libros diferentes, a pesar de que la esencia es la misma. Y de pronto, para darle ese pequeño empujoncito a los que nos están escuchando, así como me lo dieron a mí en su momento, el libro, realmente cuando uno escucha historias, yo sé que a todos los que me acompañan en este panel, sé que les han pasado cosas que alguien tomó su libro y les dijo, esto me cambió la vida, esto me mandó un mensaje y yo quiero saber cómo lo hiciste, porque yo tengo un mensaje aquí adentro que quiero transmitir. Y a mí me han pasado cosas maravillosas que por el tiempo no los voy a contar, pero una sola es, un amigo me llamó un día y me dijo, Carlos, gracias. Y le dije, gracias, ¿por qué? No, porque vengo en un proceso de separación doloroso, mis hijas no quieren ni hablar conmigo, pero bueno, por casualidad llegué a la casa donde estaban ellas con la señora, con el libro tuyo debajo del brazo. La hija me preguntó, ¿de qué se trata? Y no, de cine, película. Y hice el ejercicio que tú propones en el libro, que es ver la película y leer el capítulo. Entonces le propuse a mi hija, vamos a hacerlo. Y lo estamos haciendo. Ya llevamos 6 capítulos y eso nos ha unido. Solamente esa historia vale la pena para escribir este libro, pero son muchas más. Y yo sé que a los que me acompañan también les han pasado cosas como esas. Muchísimas gracias, profe. Mi querida Karen, es tu primera obra. Es la primera vez que te enfrentas a escribir y sobre todo lo que nos compartías ahorita, te cuesta mantener la atención. ¿Cómo hiciste en tu proceso de crear esa obra para mantener la atención todo el tiempo y enfrentarte a un proceso de escritura? Bueno, empiezo diciendo que el TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, se diagnostica en las mujeres, en especial en su adultez, después de los 34 años, yo tengo 35, así que estoy muy recién con este diagnóstico. Y en medio de muchas cosas que viví en mi vida, como depresión, como ansiedad, con muchas veces intentar suicidarme porque no sentía que encajaba en ningún lugar, porque me sentía torpe, porque esas distracciones eran juzgadas en cada lugar, en la educación, en la universidad. Yo soy psicóloga especialista en familia y mientras estudiaba era un reto muy grande, porque mientras todos escriben, Karen necesita concentrarse haciendo dibujitos en el cuaderno. Entonces los profesores, las compañeras, Karen, concéntrese. Yo cómo podía explicar que si los miraba a los ojos no entendía absolutamente nada de lo que estaban diciendo, pero que si hacía otras cosas, si me entretenía haciendo algo, ahí sí podía prestar atención. No tenía ni idea, hasta que un día una compañera me dijo, un profesor escuchó y dijo, ella está canalizando su atención así, déjala, que si es la manera de concentrarse está bien. Y bueno, lo que hice fue empezar a escribir en esos momentos oscuros que llamamos que pasé. Cada vez cuando pasé, por ejemplo, por ese momento de depresión, yo bajé 25 kilos en casi 2 meses. Una amiga tenía que cucharearme pues para poder comer. Tuve momentos donde también como madre, para poder terminar la universidad, trabajé en los buses, no canto, pero tocaba tambora mientras convencía a una amiga de que fuera a cantar conmigo.
También tuve un momento donde yo decía, bueno, o estudio o qué hago, porque entre esas mismas distracciones mantener un trabajo no es tan sencillo cuando no tiene las herramientas para ello y cuando no sabes que es que el agotamiento que hay tan grande, porque yo me sentía cansada todo el tiempo, le daba órdenes a mi cuerpo para arreglar mi cuarto, para arreglar las cosas en el trabajo, pero me quedaba solo pensando lo que tenía que hacer y no sabía que eso era una parálisis por análisis, de todo lo que viene a tu cabeza quedas paralizado. Entonces, en medio de todo eso pasé por muchos desafíos sin esas herramientas, hasta tuve que recoger en la central mayorista con otro grupo de mujeres alimento en los basureros para poder darle a mi hijo, para poder estudiar, para poder sostenerme. Y luego con todo eso, escribiendo y diciendo, no me rindo, a mí me decían, pare de estudiar, y yo decía, no voy a parar de estudiar, y seguiría haciendo para poder dar una mejor educación para mi hijo, pero también sé que este sentimiento que tengo, en algún momento podré nombrarlo, y podré tener las herramientas para llevarlo. Así que todas esas escrituras estaban por ahí, no me pregunten dónde, iba encontrando una que otra, la mayoría desaparecieron, pero cuando me conocí con mi esposo que me está acompañando acá, él es maltés, yo le mencioné, estoy escribiendo un libro, pero yo estaba escribiendo muchas hojas, pero hasta ahí. Entonces en algún momento él me dijo, bueno, siéntate y termínalo. Y yo, ok. Entonces cuando ya nosotros, algo que nos pasa es que tenemos muy buenas ideas, muchas, pero es difícil iniciarlas. Igual cuando nos dan muchas instrucciones, es complejo entender tantas instrucciones al tiempo. Entonces cuando él me dice, listo, vas a sentarte, inicia, yo me encargo del resto de cosas, es tu libro, es tu momento, ya me quedé con el computador y dije, listo, voy a empezar a recopilar las historias, pero ¿qué hago? ¿En cómo las convierto? Así que dije, bueno, muchas mujeres no tienen idea que todo lo que están viviendo tiene un nombre, así que voy a escribir para darles un abrazo escrito, y ahí salió TDAH. Maravilloso, me encantó. Bueno, y para nosotros como editorial es un placer tener 4 historias de vida totalmente diferentes, pero hay algo que me llamó la atención y es que todos tuvieron un acercamiento diferente con nosotros como grupo editorial. Así que la siguiente pregunta es, Carlos, ¿por qué elegiste a Grupo Editorial Infinito? Bueno, bonita pregunta. Yo creo que estos 3 sellos, ¿no?, que identifica la editorial, que son Crecer, El Faro y El Cuervo, lo identifica muy bien, ¿no?, porque yo creo que es una editorial joven, ¿no?, que crece firme y robusta como un árbol, ¿no? Todos sabemos que un árbol cuando es joven, si le pones un tutor, una guía, va a crecer recto, ¿no? Entonces yo creo que esta editorial nos cuenta algo de esto, porque todos sabemos que Frei Mantoro, antes de ser editor, fue mentor, ¿no? Entonces él ha crecido desde el subsuelo, digamos, ¿no?, que para llegar hacia el infinito, ¿no? Yo creo que esto identifica la editorial, porque en el momento que tú empiezas a escribir, te sientes acompañado, hasta el final de la creación, desde el primer texto hasta el final, uno se siente acompañado, ¿no? Y en esto no importa que uno venda 100 libros que 100.000, los autores de esta editorial están siempre acompañados, sin distinción. En este caso creo que este crecimiento es algo motivador, ¿no?, para los autores. Imagínense que el faro es la luz, ¿no?, que nos ilumina a todos, ¿no?, que siempre está de día y de noche, y cuando tú firmas el contrato ves claridad, ¿no? Yo no veo letras minúsculas, ¿no?, ves claridad, ¿no? Esto fue una cosa que me gustó también. ¿Y de dónde nace toda esta luz? Yo creo que de la inteligencia, ¿no? Pues como el cuervo es uno de los animales más inteligentes, ¿no?, y que es extremadamente adaptable. Aquí cualquier persona, bien sea tímida o extrovertida, se adapta a esta gran familia, ¿no? Mismamente yo, que soy un pájaro sin alas, conseguí adaptarme al lado de estas personas maravillosas, y por eso escogí este sello. Muchísimas gracias, Carlos. Ana, yo sé que he sido más corto el tiempo con nosotros, pero cuéntanos, ¿por qué nosotros? En medio de una Feria Internacional del Libro de Bogotá. Mira, esta editorial transmite lo que todo escritor quisiera tener: compañía, seguridad, conocimiento. Ustedes tienen una experticia y además en su equipo desarrollan unas condiciones y unas calidades humanas significativas. Y hoy que estamos desarrollando una habilidad blanda que es la escritura, que es una forma
de poder expresar. Ustedes saben, aquí mis compañeros que hemos tratado de, yo me considero una mujer que está tratando de escribir. Yo veo en ustedes pues una experiencia y veo unos matices diferentes a los míos. Sin embargo, cuando uno escribe, a uno le cambia el alma. Uno le cambia el alma y uno cada vez que lee, cada vez que trata de sacar una hoja, es un ejercicio extraordinario en nuestro desarrollo como personas. Y valoramos más que en este transcurso y todo lo relacionado que tenga que ver con estos hijos nuestros, porque los hijos para nosotros son nuestros libros y significan muchísimo. Uno tenga una compañía que tenga conocimiento, que de verdad se sienta uno respaldado por su expertise y lo más importante, que tengan esas habilidades, esas condiciones humanas de sensibilidad para que todas las cosas se puedan dar y estemos aquí cómodos y queriendo volver con ustedes. Ay, muchísimas gracias, Ana. Profe, algo nos adelantaste de cómo fue, pero por favor compártenos por qué Grupo Editorial Infinito y no otro. Hay más detalles. Sí, Ay. claro. No. Entonces, miren, Karen lo decía ahorita, ¿no? Que uno va como reuniendo notas, ideas aquí y allá y a veces uno necesita a alguien que lo centre. O sea, de pronto uno tiene un documento en Word, pero pasar ese Word a un libro, hay varios pasos que uno desconoce. Yo no sabía de diagramación, yo no sabía de código ICBN, una cantidad de cosas que son sencillas, pero que la gente que ha recorrido el camino lo puede uno guiar. Si ustedes comparan mi libro, esta segunda edición con la primera, ven un cambio brutal. El primero fue una autopublicación y sí fue con todo el apoyo de Grupo Infinito. Y por ejemplo, para empezar, de entrada, la carátula. Esta carátula jamás se me hubiera ocurrido a mí, jamás. ¿Ya? Y fue una sesión de trabajo con el Grupo Infinito y su gente de, bueno, cuéntanos de qué se trata tu libro, y botar corriente y contarle y conocerlo a uno. Hicieron todo un estudio y me plantearon un primer bosquejo. Mira, Carlos, ¿qué tal si hacemos un gavetero con la forma de esta paleta de cine, y cada gavetero es un ícono de una de las películas que tú tratas? Y yo, wow. O sea, y bueno, la gente ahora ve esto y cree que esto se me ocurrió a mí. Esto no se me ocurrió a mí. ¿Okay? Y este libro lo conocí esta mañana. Esta mañana entré, llegué una vez a Editorial Infinito y lo vi ahí y bueno, ya yo estoy muy grande, pero se me salió la lagrimita, o sea, de la emoción. Y esto es lo que hace un grupo como Editorial Infinito, de ayudarlo a uno a que ese documento Word, esos papelitos sueltos, los que hablaba Karen, se conviertan en una obra. Y esta obra, ya pues con la asesoría de ustedes, va a ser parte de una secuela. Ay, maravilloso, me encanta. Que sea el primero de muchos, profe. Karen, nos elegiste estando en otro país, lo cual es aún más raro. ¿Por qué Grupo Editorial Infinito estando fuera del país? Bueno, mi libro, aunque menciona alguna explicación científica sobre el TDAH, y como psicóloga pues hago honor un poco a esta parte de la explicación en el libro, todo es una experiencia muy personal y estoy muy enfocada en lo que es la parte espiritual. En el libro las herramientas son el cómo volver hacia nosotros, así que yo necesitaba una editorial que más que números o que más que cantidad de libros fuera una editorial que tocara almas. Como lo digo, mi libro es un abrazo escrito y necesitar a quien plasmara de una muy bella manera ese abrazo escrito. Por eso Editorial Infinito, y no me equivoqué, hoy también me pasó lo del profe, llegué, yo sí no fue una lagrimita, fueron muchas, pero quedé totalmente impactada y agradecida por el acompañamiento. Fue muy, muy gracioso cuando Freisman me hace la corrección del libro y me dice, vea, yo podría decirle que corrijamos esto, pero es que este H en primera persona, nosotros iniciamos una conversación, paso a otra, y los dejo a la mitad mucho. Entonces me decía, claro, en el libro usted inicia una conversación, entonces por allá yo dije, como, por acá termina la conversación que inicié por allá arriba. Entonces fue también muy bonito poder que alguien me ayudara a darle orden a todas esas ideas. Entonces fue un acompañamiento muy lindo y estoy muy agradecida, así que fue una gran elección porque fue una mirada desde el alma. Gracias. Ay, muchísimas gracias, Karen. Bueno, ¿qué les parece, mis queridos autores?
primero agradecerles esas bellas palabras y que nos dejaran ver también lo humano detrás de todos estos procesos, porque muchas veces creemos que es un libro en un estante, pero se nos olvida que hay todo un proceso detrás, que hay cientos de personas trabajando, que hay cientos de horas invertidas y que ha sido el esfuerzo de muchos, no solo de unos tantos, sino que son grandes equipos que trabajan para generar estas construcciones. En este momento quiero, Carlos, y cada uno de ustedes, chicos, para que vayan pensando la respuesta. ¿Cuál es la perla escondida? En tu caso, que son 4, ¿cuál es la perla escondida en tu saga? ¿Y qué es eso? Que ustedes dicen, quien lo lea, mejor dicho, ese es el premio. Bueno, perla escondida hay muchas, indudablemente en 100 años de viaje ininterrumpidos, pero si defino una palabra a todo, vamos a decir que el mundo no es tan grande como parece, solo separa de un punto a otro la incertidumbre de su medida. Ay, wow, Dios mío, se me puso poeta este hombre. Bueno, Ana, tu turno, ¿cuál es la perla escondida? Tengo muchas en Lágrimas de Ambición. Primero, que quien lo lea va a conocer la perspectiva de la escritora, qué pienso de la vida, cómo veo la vida. Y que cada vez que ustedes pueden ingresar a un capítulo, van a sentirse como el protagonista. Lágrimas de Ambición tiene la capacidad de transportarte a lugares, a momentos, a situaciones, y estoy segura que quien lea Lágrimas de Ambición se va a ver identificado y reflejado en esos 5 personajes. Así que con esta novela logro que cada quien se evalúe, se analice, y al leerla y releerla entienda cada día lo importante de tener, reitero, los límites en la ambición. Muchísimas gracias, Ana. Profe, liderazgo de película, ¿qué es eso que no podemos dejar pasar? Bueno, en los 12 capítulos, ustedes, además de 12 películas, 12 cualidades de liderazgo, van a encontrar en el comienzo de cada capítulo un pedazo de mí, un pedazo de mi historia personal. Yo comienzo con una historia personal que uno a la película, que uno a las enseñanzas de liderazgo. Y bueno, además de ser una forma de trascender, no solamente con gente que de pronto no lo conoce a uno y que está en otra parte del mundo, también pensando un poco en que la familia que me sigue, mis nietos, mis bisnietos, alguna vez tengan esto en la mano y conozcan algo de mí, de mi forma de pensar, ¿verdad? Entonces es una forma de trascender, pero quiero cerrar con una frase que no es mía, sino que me la han dicho las personas que han leído mi libro y que han visto las películas después del libro o antes, ¿verdad? Que me dicen, Carlos, después de que leí tu libro, nunca volví a ver el cine de la misma manera. Siempre que voy al cine estoy buscando qué enseñanza de liderazgo me deja. Así que cierro con esa frase: si ustedes leen mi libro, nunca volverán a ver el cine de la misma manera. Wow, profe, gracias. Mi querida Karen, ¿qué es eso escondido en tu libro? En TH, en primera persona, con el permiso de ustedes cuento mi historia, pero cuento esa historia a través del TDAH y ustedes van a encontrar mucha sincronicidad y conexión aunque no tengan TDAH, porque todos hemos tenido diferentes vivencias en la vida que nos han marcado, todos tenemos historias, todos tenemos luchas, así que este libro conecta con todos. También algo muy importante es que acá aprendemos a dejar de ser víctimas para ser responsables de lo que hacemos, de lo que vivimos. Como les dije al inicio, todo nuestro entorno es un espejo de lo que hay dentro de nosotros. Entonces, cómo mirar hacia adentro transforma todo lo que nos rodea. Muchísimas gracias, Karen. Queridos autores, ¿qué les parece si hablamos de cómo una obra literaria puede transformar realmente la vida de una persona? Cómo cada una de sus obras, cada una de sus textos puede llegar a tocar la vida, el corazón de quien lo lee, pero sobre todo, cómo puede hacer que ese forma o pensamiento o comportamiento se transforme y sea para el crecimiento de las personas. Carlos, ¿cómo puedes tú, desde la saga Viajando sin GPS,
ayudar a transformar la vida de quienes te leen? Sí, indudablemente, claro que transforma, porque yo antes hice un viaje, ¿no? Un viaje de conocimiento interior, un viaje, pues una búsqueda, una huida, muchas formas de viajar, ¿no? Pero lo que no sabía es que ahora estoy comenzando otro viaje y sigo viajando, ¿no? Transmitiendo las palabras en estos hijos de tinta y papel. Pues es muy maravilloso poder compartir, ¿no? Los olores, los sabores, los colores y saber que ahora estoy aquí cuando yo estaba allá, ¿no? Entonces que todos podemos hacer esto y si hay algo que quiero decir es que en todos soñamos, todos queremos a nuestra familia, amigos, todos reímos, todos lloramos, pero todos somos iguales en cualquier lugar. Me encantó, todos somos iguales en cualquier lugar. Una frase que creo que te escuché, Ana, hoy, ¿verdad? Ana, ¿cómo tu obra literaria transforma vidas? Hay 3 formas por las cuales las personas aprenden: de manera teórica, de manera vivencial, experiencial, o por los errores o fracasos, que por lo general es por la que realmente aprendemos, cuando tenemos traumatismos en algunas situaciones. En Lágrimas de Ambición el lector va a encontrar esas 3 formas. Va a encontrar un relato honesto, sincero, orgánico, cómodo, ligero, que adecua una información donde va a poder reflexionar, donde va a poder evaluar, donde va a poder analizar qué es la ambición. Seguramente pude haber titulado Sonrisas de Ambición, porque la ambición también tiene sonrisas. Aquí hay historias de lágrimas de ambición. Es importante que todos entendamos que hay límites, que todos entendamos de que tenemos que tratar de lograr esa plenitud personal y que definitivamente todos los actos, absolutamente todos los actos, tienen consecuencias. Muchísimas gracias, Ana. Profe, cuéntanos. Bueno, voy a responder esa pregunta con una pequeña historia, pequeñita. Bueno, esta historia que termina con este libro empezó en un salón de clase, siguió con un canal de YouTube y va por el libro, ¿ok? Entonces, producto de esa experiencia en clase, alguna vez me pasó que iba por una calle en Barranquilla, mi ciudad, y un alumno me gritó, ¡profe! Y yo, ¿quién será este? ¿Ya? Y después me grita, ¡profe! Se llama María. Y yo, ¿quién será María? Tenía 2 problemas en ese momento, ¿no? Cuando se me acercó, me di cuenta de que esa persona que me saludaba era un alumno que había estado hace años en mis clases, hace años. Y cuando me dijo, profe, María se llama la señora del café en mi oficina, me di cuenta de que había pasado lo que tú estabas diciendo, ¿verdad? Nosotros años antes habíamos analizado un pedazo de la película Invictus, donde Nelson Mandela, después de estar 30 años preso, después de haber sido maltratado, después de haber sido, en fin, todas las cosas que ustedes conocen que le pasó a Nelson Mandela, quedar de presidente, después de eso, él logra ser presidente de su país y invita al capitán del equipo de fútbol a un café, a un té en su oficina y le dice a la señora de los tintos, señora María, la saluda por su nombre, no se preocupe, yo le sirvo a mi invitado, ¿verdad? O sea, esos 5 minutos de esa película nos da una lección de humildad de Nelson Mandela como líder impresionante y lo analizamos con los muchachos en la clase. Y cuando ese muchacho, 5 años después de estar en mi clase, me dice, profe, la señora del café en mi oficina se llama María, yo me di cuenta de que aquí estábamos haciendo algo. Así que esa es una forma de trascender y de responder la pregunta que me acabas de hacer. Muchísimas gracias, profe. Karen, ¿cómo esperas que TDAH en primera persona transforme vidas? En una palabra, compasión. Compasión con nosotros mismos y compasión con quienes nos rodean, en la escuela, en casa, en todos los ámbitos.
¿Por qué compasión con nosotros mismos? Porque tenemos unos diálogos internos muy fuertes, diálogos internos donde nos juzgamos, nos criticamos por lo que hacemos a diario. Transformar ese diálogo interno transforma nuestra vida. Y compasión por el otro, no sabemos lo que está viviendo, no sabemos lo que hay en su mundo, lo que hay en su dolor, en su corazón. Compasión, esa es la manera de transformar. Muchísimas gracias, Karen. Mis queridos autores, ¿les parece bien si en este momento abrimos al público por si existe alguna pregunta para alguno de ustedes? ¿Sí? No ¿De tengo acuerdo? problema. Claro. Perfecto. Querida audiencia, en este momento los invitamos a realizar las preguntas que tengan a nuestros autores. Por favor, no sean tímidos, ellos están aquí para ustedes, a su servicio y a su disposición. Yo lo puedo hacer. Es que yo tengo varias. Buenas tardes. Mi pregunta es para Carlos Muñoz. Mi estimado Carlos, viajando sin GPS, ¿sí? Hoy en día en tecnología, sin ese bendito aparatico y sin ese invento, no sabemos cómo movernos, no sabemos cómo encontrarnos. ¿Cómo fue precisamente ese primer viaje al viajar a otro país, a otro continente, otra cultura, otro idioma, ¿sí? Sin tener esa ayuda tecnológica, sino cómo pudiste llegar para poder tener y plasmar esas experiencias? Sí, esto es una cuestión pues un poquito personal que fui descubriendo a lo largo de los años en el viaje, porque es cierto que yo no llevaba móvil, por lo tanto sin móvil pues no tenía GPS ni información, ¿no? Entonces te dicen es imposible, ¿no? Pues cuando encontraba una conexión wifi en algún bar o en algún restaurante apuntaba en un papelito la dirección, simplemente así, o cuando me hospedaba en algún lugar. Pero todo esto me requirió problemas, claro que sí, porque, por ejemplo, cuando mi tía o algún familiar venía a visitarme en los viajes, se daba cuenta que iba en mi contra. Yo tengo una minusvalía, me cuesta caminar, entonces me decía mi tía, pero ¿por qué haces esto si va en tu contra, no? Va en tu contra porque si no encuentras la dirección que podías encontrar en 5 minutos, llevas perdido una hora preguntando absurdamente. Para mi familia era absurdo, para mi tía era absurdo, decía que era un estúpido, un ignorante, ¿no? Y dice, porque va en tu contra, y es verdad que a veces yo arrastraba la pierna para encontrar el hostel donde iba y podía poner un GPS y llegar fácil, pero me planteé, no, voy a terminar la vuelta al mundo así, porque así empecé, y así quiero terminarla, ¿no? Ahora yo no puedo estar sin el móvil, como todo el mundo. Ayer me vi una serie entera de Netflix, cuando yo no vi 7 años televisión. Entonces, no es que yo ande ahora sin GPS, ¿no? Porque me voy adaptando pues como todos a la nueva era, pues a las nuevas comunicaciones. Ahora es diferente, ¿no? Pues ahora uno puede ver un Instagramer vendiéndote pues cómo dar la vuelta al mundo, cómo vivir viajando. Pero todo eso yo creo que es una fantasía, ¿no? Porque yo creo que no están preparados para saber lo que es la vida de un viajero, ¿no? El camino de un viajero te lleva 5 o 10 años. Eso no es lo que te venden en el Instagram. Bueno, ellos se sienten viajeros, yo les diría que son viajantes o como turistas, ¿no? Pero presentar una habitación en un hotel, eso no es ser un viajero ni pensar que está conociendo países. Realmente tú vas a dejarlo todo, tú no vas a ver a tus hijos, a tu familia. Son cuestiones que tienes que plantearte antes de pensar un viaje de estos, ¿no? Un viaje de estos requiere conocimiento, es una aventura grande y no es esto que nos están vendiendo hoy en las redes, sino todo lo contrario. Esa renuncia que yo hice, ahora yo ya no la veo una renuncia. A día de hoy, para mí es algo positivo, ¿no? Porque estoy donde quiero estar y vivo como quiero vivir. Pero si te voy a decir emprende un viaje y me preguntas a mí, te diré cuidadito lo que vas a hacer, porque no te voy a mandar ir a la montaña con los camprones, un saco de dormir y decir sube el Everest, te vas a morir. O tírate al mar, que hay una isla paradisíaca ahí a 500 metros. Si no sabes nadar, pues lógicamente te vas a morir. Un viaje de 7 años no es lo que nos venden en las redes sociales. Entonces infórmense antes de lo que quieren hacer y como está claro, el cementerio está lleno de sueños y no hay barrera ni ninguna frontera nada más que la mental. Todo se puede hacer si realmente quieres, pero tienes que tenerlo claro. Muchísimas gracias, Carlos. ¿Tenemos otra pregunta? Cuéntanos. Gracias. Ok. Bueno, esta pregunta es para Karen. Primer libro tuyo. Sé que tienes un trastorno biocerebral realmente que afecta mucho la parte de la atención, ¿verdad? Y eso ha afectado, creo que muchas cosas dentro de tu proceso, no solamente de vida, sino de cómo escribir un libro
cuando a nivel de atención y a nivel de ciertos choques neurológicos que te llevan a veces a tener, no sé, parte de eso como ese estilo de bipolaridad, pero que has logrado concentrar dentro de esa experiencia ese libro y darle a las personas que tienen también ese tipo de procesos de quererse matar, de quererse ir del mundo, de muchas cosas. ¿Cómo ha sido esa experiencia para decirle a las personas, oye, ven, yo te puedo guiar en esa experiencia tan impresionante pues que has tenido, porque no es fácil tener ese tipo de trastornos? Muchas gracias. Pues realmente sí, es un viaje complejo. Es un viaje complejo, en especial cuando no se tiene un diagnóstico, cuando no sabemos y cuando hay una pregunta que se hace a diario: ¿qué hay mal en mí? ¿Por qué no encajo en este lugar, ni en este, ni en otro, ni en otro? Y estamos todo el tiempo escuchando, de pronto eres muy inestable. Y claro, y es porque el mundo no está hecho para la neurodivergencia. Por ejemplo, ir a la escuela, te dan una serie de instrucciones que debes seguir. Alguien neurodivergente necesita, en caso del TDAH, una instrucción a la vez, un pasito a la vez. Entonces, cuando no sabes qué es lo que pasa en tu mente, es más complejo. Pero incluso yo cambié mi vida y conocí la plenitud antes de conocer el diagnóstico, y eso es lo que invito en mi libro. Si aún no tienen el diagnóstico, si sospechan o si hay muchas cosas que están viviendo, cómo hacer ese viaje hacia nuestro interior, cómo hacer ese viaje de aceptación, porque lo que mencionaba ahorita, el diálogo interno nos mata mucho más que esa condición neurobiológica que tenemos. El decirnos constantemente, hace poquito me pasó una historia que he contado estos últimos días. Fui a un lugar a ayudarle a una amiga que iba a cantar, entonces ella colocó su micrófono, colocó su guitarra y yo quise acercarme para ayudarle a terminar de ubicar las cosas. Nosotros tenemos movimientos muy torpes, entonces cuando me acerqué le tumbé el micrófono, la tablet, le tumbé todo. Ella me miró, lo recogió, no se dañó nada y yo empecé a llorar. Y ella me dijo, ¿por qué lloras? Y yo le dije, es complejo no poder tener control total de tu cuerpo. Y me dijo, ¿estás molesta? Yo le dije, no estoy molesta, estoy bien conmigo porque sé que no lo hice a propósito. Así que me abrazo en este momento, te pido disculpas, espero que no se haya dañado nada, pero esto pasó justamente porque mis movimientos son un poco más torpes, pero eso también me mostró eso, cómo el mirarnos con compasión, no con lástima, que es muy diferente, pero es lo que enseño en mi libro, hacer un viaje a abrazarnos y a amarnos tal y como somos, sin o con diagnóstico. Muchísimas gracias, Karen. Muchísimas gracias a todos y cada uno de los asistentes, a quienes nos escucharon y estuvieron con nosotros en este espacio, a quienes vieron la transmisión y nos ven en diferido. Mil y mil gracias por acompañarnos. Es un honor para Grupo Editorial Infinito haber presentado estas 4 obras literarias como una novedad en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Muchísimas gracias.